Pues hasta las 11 vamos a llegar con un tema no apto para aprensivos, porque vamos a hablar de virus, con Jordi Reina, que es el responsable de virología del Hospital de Son Espases, a quien tenemos ya aquí en los estudios de Canal 4. Jordi, ¿cómo estás? Buen día, buenos días. Buenos días, ¿cómo vamos? No apto para aprensivos, digo, porque, en fin, cuando hablamos de los virus, ¿verdad? Hombre, a nadie nos gusta tener ningún virus que nos corra por el cuerpo, ¿verdad? Ni siquiera tenerlos cerca. Ni siquiera cerca, y si puede estar lo más lejos posible, porque Exacto. A pesar de que estén lejos, de vez en cuando nos vienen a visitar. Exacto. Ahora, cuando Miguel Ángel Ariza abandonaba el estudio, a las 9 de la mañana, alguien de los invitados que después venía me decía que corra el aire un rato. Pues es una de las mejores recomendaciones, es decir, que el aire libre y el campo y eso, teóricamente, es uno de los mejores antídotos contra los virus. El hacinamiento, por ejemplo, la gripe de ahora, porque hay gripe en invierno. Una de las causas es que la gente está hacinada, está encerrada, y eso hace que la relación directa entre unas personas y otras sea más sencilla, y aparecen brotes epidémicos. Es decir, cuando los colegios se cierran en verano, desaparecen los casos y los brotes en los colegios. O sea que había que volver un poquito a la naturaleza, desde el punto de vista de salud pública, ¿no? ¿Cómo tenemos la gripe, Jordi, este año? Bueno, nos ha dado un poquito de sorpresa porque empezó 3 semanas antes, ya en noviembre, principios de diciembre ya teníamos casos. Pensábamos que eso iba a ser este año quizá con mayor impacto que otros años, no ha sido así. Alcanzamos el pico ya hace un par de semanas, estamos ya en la fase un poco ya está estabilizada. Y vamos teniendo en este momento quizá menos casos que tuvimos el año pasado. Lo que pasa es que el problema ha sido que en este caso la gripe está afectando a los mayores de 65 años preferentemente, ¿no? Y estos, quieras o no quieras, una gripe lo que le hace los desestabiliza. Un abuelete, un señor que tiene una cardiopatía, tiene diabetes o hipertensión, está muy bien, porque en el momento que tiene una gripe, el proceso infeccioso lo descompensa. Entonces, todos van a urgencias y acaban ingresados. Entonces, este año, al afectar preferentemente a ese segmento de la población, personas mayores con muchas enfermedades de base, está incrementando los ingresos hospitalarios. Entonces, el principal problema en los hospitales, evidentemente, es la saturación de urgencias, pero es que no hay camas para ingresar a todas esas personas mayores en las cuales la gripe les ha descompensado de sus múltiples patologías. Así que está siendo menos virulenta que en otras ocasiones, pero está afectando a una capa de población especialmente sensible. Si virulenta entendemos por cantidad de personas, está afectando a menos, pero si miramos calidad de las personas, es decir, las personas que está afectando necesitan una mayor cantidad de recursos sanitarios y de ingresos hospitalarios, y esto es lo que la diferencia del año pasado, que afectó preferentemente al segmento más joven, entre 15 y 50 años, que en general como gente sana. Bueno, la gripe ya sabemos que tampoco no tiene una trascendencia especial, y por lo tanto no tuvimos tantos ingresos como tenemos. A ver, cuéntanos, Jordi, ¿por qué va cambiando la gripe de un año a otro? Porque la gripe tiene que cambiar, porque si no cambiara, dejaría de existir. Eso es lo que queremos todos, que deje de existir. Es que los virus son más listos que nosotros, es decir, ellos han de sobrevivir, llevan probablemente muchísimos más años en el planeta que nosotros, y entonces ellos cada año llegan al ser humano. Si siempre fuera el mismo, cuando ya hubiéramos pasado nosotros la gripe, ya no nos volvería a infectar, estaríamos ya protegidos, inmunizados, pero entonces, claro, como dices tú, desaparecería. Pero el virus, que es más listo, al año siguiente cambia, entonces cambia una de las proteínas y es diferente, de forma que cuando viene otra vez a ti, tu sistema inmunológico lo reconoce como nuevo, y como los anticuerpos del año pasado no valen, vuelves a tener otra gripe. Entonces ellos son más listos, en el sentido que ellos han de sobrevivir, y para sobrevivir cambian de cara. Entonces el sistema inmunológico no nos reconoce, y de esta forma cada año tenemos gripe, y no vamos a dejar de tenerla nunca. La gripe es lo que se llama una zoonosis, es decir, que el reservorio natural donde el virus vive cuando no tenemos casos es en las aves salvajes. Es decir, forma parte de su tubo intestinal, y viven ahí sin hacerles nada. Y ahí se van evolucionando, van apareciendo cepas nuevas, y cuando estas, pues, con el contacto con el ser humano llegan, pues aparecen ahí. Pero si no eliminamos a todas las aves salvajes, como los patos, los gansos, que es imposible, evidentemente. O sea, las aves salvajes son las que nos traen... Son las que nos traen hacia aquí, o bien el contacto de las aves salvajes con las aves domésticas o las aves de corral. Nuevamente decir que si tú tienes gallinas o tal, muchas veces aparecen aves que vuelan por allí, que se ponen a beber agua o que comen lo que les ha echado, y este contacto de esas aves salvajes con las aves de corral o las aves domésticas son los que los transfieren a estas aves, y luego la persona que está en contacto con estas aves se infecta por el virus que ha cogido Después, sin embargo, hay personas más propensas y menos propensas a sufrir la gripe, ¿no? Teóricamente sí. Hombre, en general no hay una propensión genética especial. Es decir, lo que pasa es que las personas jóvenes la toleran mejor y las personas mayores peor.
Pero, por ejemplo, los niños son también un grupo en el cual se ceba muchísimo la gripe, porque, claro, ellos tienen muy poca memoria inmunológica. Cuando uno tiene una cierta edad, a lo mejor ha vivido en su vida 6 o 7 gripes. Con lo cual esto, quieras o no quieras, sí te crea un refuerzo inmunológico que te permite hacer frente con más capacidad a la que viene. Es decir, el que tiene gripe este año, probablemente el año que viene no tenga. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea distinta, no es tan distinta del todo como la inmunidad que te ha producido esta gripe para protegerte de la otra. En cambio, los niños, claro, ellos tienen menos experiencia, porque un niño de 2 años a lo mejor es la primera vez que contacta con un virus de la gripe. Por tanto, es en ellos, en el grupo, en el que se está cebando generalmente las cepas nuevas que aparecen en la comunidad. Los servicios de emergencias, de urgencias aquí en Baleares ahora mismo, imagino que lo que más atienden, de hecho, deben ser casos de gripe, ¿no? Bueno, gripe y patología respiratoria, porque todo el mundo habla de la gripe, pero la gripe, si tú miras, lo miramos otro día, en 100 casos de adultos que habían llegado a urgencias, que tenían un cuadro respiratorio que podía parecer clínicamente una gripe, solo 37 tenían gripe. Los otros 63 tenían otros virus. También virus, pero otros virus respiratorios. Adenovirus, metapneumovirus. Es que el mundo de los virus respiratorios es un mundo muy caro. Claro, y entonces dice solo el 37% de esas personas. O sea, que no es que dijeras, es que el 90% tiene gripe. No, solo el 37%. A pesar de que solo el 37% tienen gripe, el impacto en salud pública que tiene la gripe. Los otros virus o les damos menos importancia o les dan los clínicos, porque para mí todos los virus me los quiero mucho, pero realmente en este año estamos teniendo otros virus con un impacto importante también frente a las personas mayores, que están obligando a ingresar a pacientes en la UCI y todo. O sea que no solo la época invernal es la gripe y todos los virus respiratorios que le acompañan y que muchas veces también se aprovechan en infecciones mixtas en una gripe y otro virus respiratorio, con lo cual se agarra el proceso. ¿Y contra la gripe vacuna? Es lo único que hay. En este momento lo único que tenemos, como no podemos eliminarla nunca del planeta, solo podemos intentar protegernos de ella. Y la única protección es la vacunación. Jordi Reina, ¿recomienda la vacuna para siempre, la gripe? Yo la recomiendo siempre. ¿A partir de edad? Yo sería de los que la haría universal y obligatoria. ¿Sí? Sé que es muy difícil, pero hay países... Es decir, que te has vacunado. Claro, yo siempre, porque soy un fiel creyente de las vacunas, porque considero desde el punto de vista de salud pública hay que hacerlo, y luego porque yo trabajo en una zona de alto riesgo. Exactamente. Por mis manos pasan cientos de muestras de virus de la gripe, y aunque tenemos evidentemente unos sistemas de bioseguridad en el laboratorio, pues el año pasado por mis manos pasaron 800 cepas de gripe diferentes. Es decir, que el mínimo error posible que hace que pueda yo contaminarme, ¿no? Por lo tanto, teóricamente, los que trabajamos en la autovirología tenemos que estar vacunados de todo. De la gripe, de la polio, del sarampión, de todo, porque teóricamente somos un grupo de riesgo, ¿no? Pero independiente de esto, yo creo que las personas, evidentemente el grupo diana son los mayores de 65 años, en los cuales la gripe acostumbra a ser evidentemente más complicada, y sobre todo también en la población infantil. La población infantil en este momento es la que más difunde la gripe entre la población, y hace un año salió una vacuna extraordinaria para vacunar a los niños de más de 2 años, que yo creo que se le ha hecho poca publicidad y que tiene un gran impacto, y debería intentar... ¿Tiene efectos secundarios, Jordi? Los efectos secundarios son el que te duela, en donde te pinchan, pero un poquito, alguna persona tiene un poco de fiebre, pero el hecho de que tengas fiebre por una vacuna, la gente se queja, pero no es malo, porque esto es sinónimo de que básicamente el sistema inmunológico ha reaccionado. De ahí que esa fiebre que tienes es porque el sistema inmunológico, frente a lo que tú le has puesto, se ha puesto en marcha, y una de las efectos colaterales del sistema inmunológico es este poco de fiebre, pero en general no hay ningún efecto que impida que una persona hoy en día pueda vacunarse. ¿Qué porcentaje de la población se vacuna actualmente? Muy poco. Globalmente, yo creo que no se puede calcular, porque sería triste decirlo. Pero incluso en los grupo Diana, en el que la Consellería y todo el mundo hace hincapié que son los mayores de 65 años, esta última temporada solo se vacunó el 45%. O sea que nos queda muchísimo recorrido, y es triste cuando... ¿Y eso por qué? ¿Por miedo a la aguja o qué? Yo creo que la gente, sobre todo a partir de la pandemia de 2009, aquella famosa gripe mexicana, y que empezaron que si esas campañas de que si la vacuna era un invento, hay mucho grupo antivacuna cada vez más en España, se observó un descenso en cuanto a querer vacunarse. Antes, yo me acuerdo de una amiga enferma, dice, antes venías y había cola para vacunarse, ahora tienes que salir y dices, ¿quién quiere vacunarse la gripe? Y todo el mundo mira para otro lado. O sea que da la sensación que ha caído un poco en el no me fío de ella, no tal, y eso deberíamos intentar retomarlo de una forma, porque cuando tú en un hospital fallecen pacientes de gripe
y ves que nos han vacunado, te da tristeza que evidentemente una medida que no cuesta nada podría haber evitado, evidentemente, claro, o como mínimo disminuir las complicaciones. Ajá. Bueno, además, estamos ahora mismo en alerta, dicen, desde la OMS, ante la rápida propagación de la gripe aviar en el mundo, no tan solo en las aves, sino también en casos humanos. Eso sí, nos queda lejos todavía, pero ya son cerca de 40 países los que están sufriendo de nuevo una epidemia, una pandemia de gripe aviar. Sí, podemos hablar de pandemia, pero cuando afecta de forma simultánea a más de un país, ya conceptualmente es pandemia. Bien, yo creo que hay que matizar la frase esa la dijo la directora general de la Organización Mundial de Salud, la Margaret Chan, haciendo un repaso de cómo estaba la salud en el mundo en el año anterior, ¿no? Es decir, cuando habla en la Asamblea General dice, bueno, ¿qué ha pasado en 2016? Y es cierto que alertó de que en el último 2016 ha habido un incremento importante de casos de gripe aviar, un subtipo nuevo que ha aparecido, que ha sustituido a la clásica que conocíamos, H5N1, y que se está expandiendo de una forma rápida, sobre todo en la población aviar, aves de corral, aves de granja, aves de explotación, y con importante también afectación humana. En 2 meses hubo más de 100 y pico casos, y llevamos desde el año 2013 casi 900 casos de infección humana por esta gripe aviar. ¿Qué países? Básicamente el grueso está en China. China es un país tremendo, evidentemente ahí casi es un país dentro de países, el sudeste asiático, la India, Indonesia, Tailandia, pero también hay países cercanos. Hemos tenido casos en Croacia, ha habido en Chile, había en Turquía, por tanto, está por ahí. Por lo tanto, las aves, además, sobre todo con el comercio de aves, se viajan bastante. España es exportador de aves y también somos importadores, y por tanto, lo que la Organización Mundial de la Salud lo que dice es, por favor, estar en alerta los países que habéis tenido focos o casos para controlarlos lo antes posible, evitar que se expandan más allá de vuestro territorio, y esto refuerza y reforzar el sistema de vigilancia. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las aves? Es decir, que muchos granjeros no comunican a la autoridad sanitaria que se les han muerto 2 o 3 gallinas por gripe, porque si lo comunican, les obligan a sacrificar toda la explotación. Entonces, si tienes que sacrificar 5.000 gallinas o 5.000 pollos, lo que estés criando, esto tiene unas consecuencias económicas muy importantes. Hay muchos países que no compensan al granjero económicamente por el sacrificio, con lo cual no lo dicen. Entierran a las 2 gallinas muertas y siguen, y lo que intentan es venderlas. Y además en esas zonas hay la tradición de los mercados al aire libre de animales vivos, cosa que en la época del año 2003 se prohibió incluso en Baleares los mercados. Tú vas allí a China, a donde quieras, y te encuentras mercados que venden gallinas, pollos, conejos, aves, lo que sea. Entonces, eso es un foco de contacto de las aves enfermas con las personas, y de esta forma lo que está diciendo, oye, la OMS está en alerta, pero básicamente lo que le está diciendo es vigilar bien esto, porque esto está empezando un poquito a salir de lo que habíamos pensado que sería. Vale, en todo caso, en 10 segundos, mensaje de tranquilidad absoluta. Tranquilidad absoluta, sobre todo en la zona nosotros que estamos. Además, ya está controlado a pesar del incremento, y yo creo que Baleares es una zona en que las autoridades sanitarias, especialmente veterinaria, controlan, y sabemos que en este momento no circula ningún tipo de gripe aviar en nuestro territorio. Jordi Reina, otro día hablamos con más tiempo. Estupendo, gracias a vosotros. Hablar contigo. Gracias, son las 11, seguimos.